La papa frita perfecta es el resultado de una suma de detalles en elegir el aceite, en ver el proceso de cocción, en llevarlo al refrigerador. Esto toma tiempo, pero por suerte puede ser explicado desde el punto de vista de la ciencia. Y para eso traje a mi gran amigo Heinz. ¿Qué tal, chiquillos? Bienvenidos a una nueva clase de 365 University, la primera universidad de sándwiches y hamburguesas del mundo. Hoy me acompaña, chócame acá porque vamos por una explosión cuando chocamos, Don Heinz Wood. ¿Lo pronuncié bien? Sí, bien pronunciado. Más o menos. Tú, Heinz, me ha gustado mucho lo que has estado haciendo porque no solo has derribado mitos, sino que has explicado cómo cocinar rico, pero siempre desde el punto de vista de la ciencia. De eso se trata. Si la idea, sabemos que a todos nos gusta comer bien, nos gusta comer rico y más que nada la gastronomía, la cocina no está con nosotros todos los días, pero siempre es interesante saber qué pasa a nivel interno, molecular, físico-químico, que todo eso puede sonar un poco complicado, pero siempre lo explico de una manera para que se entienda y esto, el conocimiento se valora y la gente aprende, y eso es lo importante. Y si yo algo no entiendo en esta clase, ahí te voy a preguntar. Bueno, para eso estamos. Eso, por favor, por favor. ¿Importa el tipo de papa? Por ejemplo, la papa chilota, la papa española, no sé qué. Primero entendamos qué es una papa. O sea, una papa es una gran fuente de carbohidratos. Tenemos principalmente almidones, pero también tiene agua. Entonces, esos son los dos ingredientes vitales dentro de una papa, más muchos otros elementos como proteínas y demás. ¿Tiene proteína? Ah, mira, eso es bueno. Sí, tiene proteínas. Pero en el caso de una papa frita, buscamos algo que tenga menos agua y un contenido de almidones justo. Pensemos que el almidón son estas moléculas que cuando están con poca agua no dan crocancia, entonces tenemos que preservar una cantidad de almidón en específica para lograr esa textura. En el fondo entendamos que cuando freímos, nosotros queremos eliminar la mayor cantidad de aire posible, de agua dentro de la papa, entonces... No solo eliminarla, sino que reemplazarla por aceitito. O sea, más que reemplazar, iremos corrigiendo eso. Eso, todo lo que no puedo hablar en esta clase. El tema es ver cómo sacamos bien esa agua y cómo preservamos la cantidad de almidón exacta, y en todas las papas tienen su tratamiento diferente. Perfecto. Y no me respondiste a mi pregunta. La papa ¿Ese no chilota sirve, profesor, o no nos sirve? Claro. La papa sí. chilota es mejor que esta. Esta es la típica. ¿Cómo se llama esta? Mientras sea una papa blanca o de carne amarilla, va a estar súper bien. Esta papa así, café ligeramente roja, es muy buena para hornear. Pierde el agua rápido, ya que la estructura de almidón no es tan unida como en otras papas. Entonces sirven para hornear y sirven para freír también. Ah, ya. ¿Importa el corte? Vaya que importa el corte, porque a ver, sabemos que hay papas chips, que son papas bien delgadas y ahí buscamos crocancia absoluta. Pero en el caso de una papa frita entendamos que tiene que ser de buen grosor, porque buscamos, como dije anteriormente, exterior crujiente e interior húmedo. Entonces para eso tiene que ser un buen grosor del corte, ideal un bastón, ya que tiene que ser algo alargado para que se disfrute bien, y lo otro ojalá entre 8 milímetros a 1 centímetro de grosor. Hay una manera de saber la calidad de la papa. La técnica es sencilla, tenemos un recipiente con agua fría de la llave. Si la papa se hunde, significa que tiene un muy alto equilibrio de almidones y agua. También la papa tiene aire, entonces el aire se nos va mucho antes que el agua cuando se fríe. Entonces, ¿cuál es el punto? Si la papa flotara, significa que tiene menos agua y más aire. Entonces, al momento de freír, vamos a lograr una fritura de resultados crocantes mucho más rápida. Entonces, por eso, si vamos sumergiendo las papas y estas flotaran, significa que nos va a dar un mejor resultado en tiempo. En este caso, si la papa se hunde, significa por un tema de densidad, simplemente nos va a tomar un poco más de tiempo hacerlo. Ya, más. Pero el resultado final, aparte del tiempo, va a ser igual. Exacto, pero por ejemplo, si buscamos tapas que son un poco más pequeñas, de cáscaras que son ligeramente amarillas, un poco más café, va a notar que estas flotan y le va a dar ese resultado. O sea, compramos mal. No, está bien, solamente nos va a dar un poco más de trabajo, pero todo funciona. Nosotros votamos las papas que flotaban porque pensábamos que estaban malditas. No. Claro. ¿Importa el tipo de aceite? Asumo que sí, pero... Podemos freír en cualquier tipo de aceite, llamémoslo aceites vegetales. El ideal debería ser una mezcla entre sésamo y maní. ¿Por qué motivo? O sea, el punto es que el maní no da tanto sabor el aceite y tiene un alto punto de humeo. Entonces, al tener alto punto de humeo, nos permite retener bien la temperatura. Y eso es otra cosa importante. Y el de sésamo sí da sabor, pues eso quiere decir que era raro. O sea, da un ligero toque de sabor, pero uno no lo aprueba y no va a saber a sésamo. Pero el de sésamo tiene un punto de humeo aún más alto. Entonces, la mezcla de los dos nos da un buen equilibrio entre sabor y demás. Es una técnica que usan mucho los orientales.
Pero, por ejemplo, el que yo siempre recomiendo para usarlo y que es un buen aceite es el de canola, porque también tiene un excelente punto de humeo, no aporta sabor y tiene una muy buena conductividad energética. Que conductividad energética es cuando retenemos bien la temperatura del aceite, porque eso es lo importante. Recordemos que el aceite tiene que calentarse sobre los 100 grados. Y por eso, muchos dicen, por eso no podemos freír en agua, porque el agua llega hasta los 100 grados. Claro. En un mundo ideal, deberíamos usar el ejemplo que usan Como diría Aladín. los restaurantes. 10 partes de aceite por una parte de papa. O sea, si vamos a freír 1 kilo de papa, necesitamos 10 litros de aceite. Ah, eso no sabía. Sí, pero eso en un mundo ideal, porque esa es la ecuación donde se retiene bien la temperatura. Para todo hay fórmula. Ah, para que no baje. Ya. Pero sabemos que en una casa vamos a calentar 10 litros de aceite para freír solo 1 kilo de papas. Una locura. Por lo menos en casa podemos usar la relación 3:1. O sea, si vamos a freír 1 kilo de papas en promedio, idealmente deberíamos tener 3 litros de aceite. Si saturamos demasiada papa en un aceite, le vamos a bajar rápido la temperatura y en vez de lograr esta cocción óptima de las papas, simplemente vamos a estar hirviéndolas. Mientras se calienta, ¿a qué temperatura hay que llegar? Tú dijiste obviamente sobre los 100 grados, ¿sí? Lo ideal, siempre tenemos que hacer 2 frituras mínimos en las papas. ¿Por qué motivo? La primera fritura nos va a permitir cocinar la papa, o sea, lograr una papa cocida, llámese, donde uno la come, va a estar tierna, va a estar cremosa. Eso tenés que lograr en la primera cocción. Y después la segunda cocción es donde vamos a dar mayor temperatura porque ahí buscamos dorar la papa y la crocancia. Entonces, en temperaturas podemos seguir un cierto rango. Por ejemplo, la primera fritura tiene que estar entre 120 hasta 150 máximo. ¿Y por qué motivo? Estos son rangos, porque recordad que cuando coloquemos el producto va a bajar radicalmente la temperatura. Sí. Hay gente que mete las papas dentro de panties de mujer. Eso podríamos decir que Álvaro, es no como una cuentes tu orientación fetiche, sexual weón. extraña o sirve de algo. ¿De qué sirve? Sirve. ¿En serio? Sí, pero necesitamos muchas panties para eso, ya que en el fondo algo que pasa con todo este tipo de los vegetales emanan un gas que se llama etileno, y el etileno es lo que acelera la maduración de muchas cosas. En el caso de las papas, cuando ya salen de la tierra, ya están en su óptimo punto de consumo, pero si las aprisionamos y sobre todo dejamos las papas en contacto con otro tipo de vegetales, ejemplo manzanas o plátanos, el gas de esas vegetales, de esas frutas, va a acelerar la maduración y nos puede lograr papas obviamente que se oxidan por dentro, que obviamente quedan más blandas, etc. Son importantes las papas alejadas de otro tipo de fruta. Primero cortamos así. Láminas. Exacto, láminas, hacer láminas gruesas. Obviamente en ciertos restaurantes estaríamos cuadrándolas, pero la idea, no desperdiciemos alimento, cortémoslas bien ahí y la grasa siempre, basándose en el corte anterior, logremos más o menos algo así. ¿Ven? Entre un dedo meñique a un dedo. Depende de Exacto. Shaquille En el caso, por ejemplo, que no las fuéramos a freír en el acto, conviene dejarlas en agua. Este primer baño en agua también nos va a permitir hacer más frío el almidón. ¿Y por qué sirve el tema de que la papa esté fría al momento de freír? Muchos dicen por shock térmico, y eso ocurre. Pero el tema es que cuando nosotros tenemos en frío los almidones, estamos acelerando el proceso de retrogradación y Como ataques de los caballeros del zodiaco ya. ¡Retroexcavación! ¿Qué es el shock térmico? O sea, obviamente la diferencia entre frío y calor, ¿ok? Exacto. Pero yo hubiera pensado que era malo, porque hay que uno siempre descongela las cosas y después, o sea, no siempre, pero uno como que tiende a descongelar y después freír. Exacto. Entonces, ¿por qué ahora le va a hacer bien que esté frío? Yo hubiera pensado que a temperatura ambiente era mejor. Exacto, porque entendamos que si el núcleo está bien frío de la papa, nos va a dar tiempo para que el exterior se evapore más rápido. Uno puede decir papa con o sin piel. A mí en lo personal me encantan con piel y sobre todo para evitar tanto desperdicio de alimentos, pues ya que la piel es alta en fibras, nos da una textura muy muy agradable y recordemos que solamente el externo, al centro igual vamos a tener esas papas que a muchos les gustan. Ajá. Pero Aparte son más bonitas, encuentro, la papa sí, frita. nos da un muy buen color. Sí se doran un poco antes, entonces por eso hay que estar vigilando con atención la temperatura del aceite. Pero aparte se ve muy atractiva y yo Se creo que... cocinan antes con cáscara. Sí, exacto. Entonces tenemos los bastones reposando en agua. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí ideal lo podemos dejar en el refrigerador un par de horas hasta que toquemos el agua y se sienta fría. Para el Perfectamente. shock térmico. Sí, perfectamente puede estar hasta máximo de un día para otro. Ahora, no nos olvidemos que mientras más rato esté, también la papa absorbe agua externamente. Así que
evitemos dejarlo más allá de 12 horas, como consejo. Ya, 2 horas. Y ahora asumo, bueno, ahora las vamos a sacar todas, las con cáscara y las sin. O sea, claramente es kindergarten, que tenemos que sacarla y sacarle el exceso de agua, ya que no queremos bajar mucho la temperatura de esto. Queremos solamente freír la papa, no freír el agua. Temperatura actual. Subiendo, 115, 130. Entonces ya en esos rangos vamos a hacer el primer baño de fritura. Y bueno, cuando empezamos a notar que salen burbujas, significa que, primero, estamos a una temperatura más alta que la ebullición del agua. Entonces esas burbujas son agua que se está evaporando dentro de la papa. Entonces, cuando en un momento notemos que esas burbujas se disminuyen, significa que nuestra papa ya tiene menos agua y de esa manera vamos a saber que estamos logrando un buen producto, entendiendo que vamos a querer un buen crujiente. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, mientras sucede esto, la idea no hay que revolverlas, sino apenas moverlas, ya que sabemos que a veces se adhieren y la idea es que el aceite tenga buena superficie de contacto con obviamente con la papa. Entonces, por eso, que estén sumergidas. entonces, por eso solo hay que removerlas, pero así Pero revolver no. no hay que estar todo el rato ahí, si hay que hacer que la papa y el aceite cumplan su objetivo. Pero el tema es irlas vigilando. Cuando notemos, obviamente, que ya las burbujas empiezan a disminuir, significa que ya estamos logrando el primer objetivo, que es lograr una papa cocinada. Por ejemplo, estas que ya están flotando, significa que ya tienen un buen contenido deshidratado, ya las podemos ir retirando. Ahora, el ideal, a medida que vayamos sacando las papas, es que se mantengan en un recipiente estirado. ¿Por qué motivo? Si la colocamos en un bol que estuvieran todas aprisionadas, las papas siguen estando calientes y van a tener vapor. Y ese vapor va a hacer que reabsorban esto y la papa va a quedar bastante más húmeda. Entonces, la idea de dejarlas que se enfríen de manera estirada es que se van a seguir evaporando el exceso de agua que tienen y de esa manera nuestra papa nos va a quedar bastante más crujiente externamente. Pero ahora sé que una vez estén aquí aproximadamente un par de minutos, idealmente deberíamos ya tomarlas, y aún tibias, dejarlas en una rejilla. ¿Por qué motivo? O sea, este aceite que está acá puede volver a adherirse a la capa que toca la papa. Entonces, obviamente tendríamos una papa de un ligero mayor nivel de aceite, pero el problema no es la cantidad de aceite, sino que ese aceite va a impedir que el agua se nos evapore, porque aún hay temperatura acá. Entonces, el fin de hacer esto es que queremos que el calor interno de la papa siga evaporando la poca agua que queda y de esa manera podemos lograr un mejor producto. Después de la primera fritura tenemos aquí nuestras papas, entonces recordando que tenemos que velar que estén cocinadas. Entonces si yo la parto, ¿ven? Está tierna, está cremosa por dentro, se puede consumir perfectamente. Podemos enfriar estas papas y freírlas perfectamente al cabo de un par de horas o al día siguiente, pero tendríamos que dejarla en refrigerador. Entre más fría mejor para el shock térmico. Exacto, pero además generamos la retrogradación. ¡Retroexcavación! ¿Y qué es eso? Es simplemente la retrogradación es un ejemplo de un pan duro. Porque cuando dejamos un pan afuera, se nos queda duro. Y eso es simplemente porque el almidón que pasa genera como una estructura tipo de cristal y atrapa el agua y la deja atrapada y queda una superficie bastante más dura. Es lo que ocurre con el arroz. El arroz de un día para otro notamos que se coloca más duro. Eso es retrogradación porque se endurece más el almidón. Entonces aquí vamos a buscar algo similar. Como tenemos muchos almidones, al hacer que los almidones queden bastante más duros y después con un buen shock térmico al momento de freír, nos va a generar una crocancia extra. Bueno, chiquillos, Heinz hizo la pega porque es muy mateo y él, para no tenerlos aquí esperando 1 hora o 12, según lo dijiste como recomendación, él ya trajo unas papas que están... hiciste este mismo proceso que mostramos ahora, pero las dejaste en el refrigerador 12 horas. Exacto, pero la diferencia es que estas no las freí en aceite. Ah, ya, con razón, porque quería decir que están... Exacto, distintas. las puse en agua primero. Las cociste nomás. Exacto, entonces perfectamente, si no queremos utilizar tanto aceite al principio, nosotros podemos hacer la primera cocción en agua, ya que tenemos resultados muy similares. Aquí no deberíamos pasarnos de los 2 a 3 minutos en promedio. Sacamos el exceso de aceite, retiramos esto, y con el calor que tiene y el poco aceite que queda adherido, hay que automáticamente añadir sal. Ojalá sal fina. En este momento podemos añadir todos los condimentos que queramos, no sé, qué pimienta, paprika, ¿Por qué sal fina, profe? Porque entendamos que la sal queremos que se adhiera a la capa externa de la papa, entonces mejor que sea sal fina. Si fuera un cristal muy grueso, corremos riesgo al que se caiga y probamos una papa y no va a estar bien de sal. Entonces listo, ya escuchamos el sonido y listo, esto lo presentamos.
buena papa. Buena textura. Sí, fuera de. Exacto. Justamente por adentro está como purecito y por afuera está crocante. Entonces ese sonido es lo que nos buscamos, que es una papa agradablemente crujiente por fuera, pero también tenemos esa humedad de la papa. Por eso bastón, ¿verdad? Pregunta. Ya. Yo siempre he escuchado, y de hecho lo pongo en práctica en mi sanguchería, que las papas que están con un coating, con una cobertura, duran más crocante. Y muchas veces esa cobertura viene con almidón de maíz, con la maicena, o como le dices tú. Maicena. ¿Por qué le dices maicena? Porque es un nombre alemán, entonces la Z se pronuncia de esa manera. Almidón de papa, almidón de maíz. Entonces, ¿qué logramos? Punto 1. El tamaño molecular del almidón de maíz es mucho más pequeño que la molécula del almidón de la papa. Entonces, al ser más pequeño, tiene capacidad, por un lado, de absorber más, de retener más, y al ser más pequeño se degrada más rápido y no logra un crujiente extra. O por ejemplo, con chuño también serviría. También puede servir, pero la crocancia es diferente. Si quieren un buen crujiente, la almidón de maíz, la maicena, siempre va a tener un plus. Ya. Cuando veamos que ya estén así ligeramente blancas, es que estamos bien. Ahora siempre hay que retirar un poco el exceso, que lo podemos hacer así, porque recordemos que todo esto también puede quedar en el aceite y eso se puede quemar. Y si queremos darle un poco más de vida útil al aceite, solamente tenemos que vigilar que retirar el exceso cuando lo vayamos a freír. Perfecto. Oye, hablando muy en serio, nosotros, para que sepáis, si no te gusta la maicena, lo podéis decir, no hay problema, no sé qué, pero hablando muy en serio, no porque trabajes con ella, se ve mucho más bonita, encuentro. Exacto. ¿El coating de maicena sería 100% maicena o puede ser maicena con algún condimento? ¿O no? Bueno, ahí puede ser maicena, puede ser con ajo, puede ser con especias. Pero mi consejo, porque también con alta temperatura y las especias se pueden quemar, Sí. solamente el coating usando maicena y después ahora, en este momento, podemos añadir todas las especias que ustedes estimen convenientes. Entonces recordemos, chiquillos, que estas que tenemos aquí, las dos fueron primera cocidas, simplemente en agua, refrigerador unas 8 horas. O sea, 12 estas horas. fueron las de agua, estas fueron las que freímos primero en aceite, después bañamos con maicena. Y ahora vamos a hacer las clásicas que primero bañamos en el primer baño de fritura a baja temperatura y ahora vamos a hacerlo en un baño a alta temperatura. Perfecto. Bueno, chiquillos, ahí les mostramos, o les mostró Heinz, 3 tipos de fritura, 3 tipos de cocción, en verdad, porque uno incluso está cocido al principio. Pero lo importante que quisimos mostrar el día de hoy fue hacer varias técnicas y cada uno puede elegir, mezclar para lograr su papa frita perfecta. Pero la invitación es que experimenten, comparten, nos digan qué les pareció, porque así aprendemos todos en conjunto con el apoyo de la ciencia. Eso, y si les interesa seguir aprendiendo sobre ciencia y cocina, pueden seguir a Heinz en sus distintos canales, porque está en TikTok, está en YouTube, está en Instagram, siempre con IamChef7, y ahí pueden ir aprendiendo distintos conceptos que la gracia es que después tú vas a entender cómo funciona la ciencia en la cocina y puedes llegar al resultado que tú estás buscando. De eso se trata, enseñar gastronomía científica, entender que la ciencia es un beneficio y conocerla solamente nos trae muy buenos resultados. Chiquillos, antes de cerrar, vayan a responder la pregunta que vamos a dejar en los comentarios. ¿Las papas fritas prefieren solas, o son del team mayonesa o son del team ketchup? Que yo creo que son los 3 grandes teams. Muchas gracias, chiquillos, nos vemos en una próxima clase y recuerden seguir a Heinz en sus canales. Así que espero verte en una próxima clase. Encantado, si es para educar, aquí estaremos.